Hola, vamos a continuar con nuestras clases. Entonces ahora vamos a ver lo que son múltiplos de un número. Los múltiplos de un número natural son los productos que se obtienen cuando se multiplica dicho número por todos los números naturales. Un ejemplo, el 8 es un número natural. Lo podemos multiplicar por toda la gama de números naturales. ¿Cuál sería el primero? Sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 7, etcétera, ¿sí? Es infinito. Entonces, nos resultaría de multiplicar 8 por 0 es igual a ¿qué? A 0. 8 por 1 es igual a 8. 8 por 2 es igual a 16. 8 por 3 es igual a 24. 8 por 4 es igual a 32. 8 por 5 es igual a 40. 8 por 6, 8 por 7, 8 por 8 y así. Ya vimos que entonces es infinito el número que podemos obtener de múltiplos. ¿Sí? Este es un ejemplo muy claro. Entonces, ya partiendo de eso, ya sabemos que un múltiplo siempre lo obtenemos de multiplicar el número por toda la gama de cualquier número natural o cualquier número de la gama de números naturales. ¿Sí? Entonces, de ahí partimos a las propiedades. Las propiedades de los múltiplos son muy simples. La primera es, el cero es múltiplo de cualquier número. En el ejemplo vemos que 0 por 5 nos da 0. 6 por 0, 0. 7 por 0, 0. 12 por 0, 0, y etcétera. Entonces, el primer múltiplo que va a aparecer de cualquier número, su primer múltiplo siempre va a ser el 0, porque multiplicar por 0 siempre va a ser 0. ¿Está claro? Aquí lo vemos en este ejemplo. El primer múltiplo que aparece es el 0. Entonces, el 0 es múltiplo de cualquier número. Es el primer múltiplo que aparece. Después, todo número es múltiplo de sí mismo. Todo número es múltiplo de sí mismo. 3 por 1, 3. 10 por 1, 10. 4 por 1, 4. 8 por 1, 8. Entonces el segundo múltiplo que aparece en nuestra serie siempre va a ser el mismo número. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. Entonces es múltiplo de sí mismo. Los dos primeros múltiplos que van a aparecer, el 0 y el mismo número. ¿Sí? Si seguimos el orden. Después, todo número distinto de 0 tiene un número infinito de múltiplos. Es una gama infinita de múltiplos. O sea, no vamos a terminar nunca de encontrar múltiplos de un número. Por ejemplo, comenzamos la serie y es 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, y así tiene puntos sucesivos porque podemos seguir multiplicando y no vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, todo número distinto de 0 siempre tiene un número infinito de múltiplos. Si un número es, en el número 4, si un número es múltiplo de otro, los múltiplos del primero también son múltiplos del segundo. Por ejemplo, vamos a encontrar los múltiplos de 3 y los múltiplos de 9. ¿Sí? El primer múltiplo que aparece en ambos es el 0. Ese va a ser el primero que aparece, va a ser múltiplo común el 0. Después, el siguiente múltiplo que aparece para ambos, ¿cuál es? El 9. ¿Sí? Después el 18, también, el 27, el 36, el 45 y así. ¿Sí? Entonces, los múltiplos del primero también son múltiplos del segundo. Lo tenemos. ¿Okay? Después, en base a estas propiedades, vamos entonces a encontrar, vamos a buscar la forma de obtener beneficios de esas propiedades. Vamos a resolver aquí el primero. ¿Cuáles serán los primeros 5 múltiplos de 5? ¿Por qué los primeros? Porque pues no acabaríamos si siguiéramos encontrando múltiplos de 5 no acabaríamos, entonces solamente pedimos los primeros 5. ¿Cuáles serían? Sería el 0. Vamos a ponerlo de una vez. Sería el 0, el 5, el 5 por 2, 10, el 15, el 20. ¿Sí?
Esos serían los primeros 5 múltiplos de el 5. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Estos serían los primeros 5 múltiplos. Y en el 7 haríamos lo mismo. 7 por 0, 0. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, etc. ¿Sí? Y en el 10 igual. 10 por 0, 0. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 40, 50, 60 y así continuaría. ¿Alguna pregunta si tienen? La realizan, pero está muy claro, los ejemplos están muy claros. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar una vez que vimos los múltiplos. Ahora, ¿para qué queremos saber cuáles son los múltiplos? ¿Cómo explotar esas propiedades? ¿O cómo saber qué beneficio podemos obtener de saber cuáles son los múltiplos de un número? Primero, una vez que sabemos cuáles son los múltiplos de un número, podemos obtener el mínimo común múltiplo de un número. ¿En qué consiste? Mínimo significa que es el menor, el más pequeño. Común significa que los tienen todos o que está en todo, al menos de lo que estamos hablando. Común porque todos lo tienen. Y múltiplo porque es un múltiplo. ¿Sí? Entonces, para obtener el mínimo, porque esta sería la simbología del mínimo común múltiplo, algunos autores lo ponen así, nosotros lo vamos a poner así, con minúscula, mínimo común múltiplo. De dos o más números, solamente podemos obtener el mínimo común múltiplo de dos o más números. ¿Sí? Entonces, es el menor de los múltiplos comunes distinto de cero. ¿Por qué quiere decir distinto de cero? Que no sea el cero, porque el cero lo van a tener todos y va a ser el primero. Entonces, a diferencia del cero, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Por este método que vamos a ver, es precisamente para identificar claramente el mínimo común múltiplo. Pero más adelante vamos a ver otro método que es por la factorización. Vamos a ver otro método para que sea más práctico cuando tengamos más números o números más grandes. Aquí lo podemos hacer, pero más que nada son ejemplos con números más pequeños para que nos den la idea de qué es el mínimo común múltiplo, o sea, cómo se mueve, cómo se manifiesta el mínimo común múltiplo. Aquí dice mínimo común múltiplo de los números 6 y 8. Es el 24, vamos a ver por qué es el 24. Primero, encontramos los múltiplos de 6 y encontramos los múltiplos de 8. Los múltiplos de 6 serían 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 y continuaríamos, ¿verdad? Los múltiplos de 8 serían 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72, 80, 88 y continuaría. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver claramente que si no es el 0, porque el 0 es el primer, que siempre va a aparecer, si no es el 0, ¿cuál es el primero que se encuentra en los dos? El primer múltiplo es el 24. O sea, es el más pequeño, es el menor. Porque acá tenemos otros múltiplos, donde coincidirían 32, 30, 40 con 40, sería 48 con 48, ¿sí? Y así continuaríamos, habría más múltiplos. Pero ¿cuál sería el menor? El primero que aparece en ambos. ¿Sí? Ya no continuamos porque son los primeros que aparecen ambos, sería el mínimo común múltiplo. El menor de los múltiplos que lo tienen ambos. Ese es el mínimo común múltiplo. Si son 3 números, lo tendrían que tener los 3 números. Si son 4, lo tendrán que tener los 4, etc. ¿Sí? Pues por eso estamos viendo ejemplos aquí muy claros para entender lo que es el mínimo común múltiplo. Aquí tendremos que encontrar primero los divisores de quién, de 4 y de 12. ¿Cuáles son los múltiplos de 4 y de 12? ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Vamos a ponerle aquí. Permítanme. Múltiplos de 4 sería ¿cuál? El primero que aparecería sería el 0. Después, 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12.
4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 24, 28, 32, 36, 40. ¿Sí? Esos serían los múltiplos de 4. ¿Cuáles serían los múltiplos de 12? Múltiplos de 12 sería el 0, el 12, el 24, etc. Y ya lo seguiríamos, ¿por qué? Porque automáticamente ya encontramos cuál es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo sería, a diferencia del 0, ¿cuál es el primero que aparece en ambos? Sería 12. ¿Sí? Habría más múltiplos, 24, y aparecerían más, pero el mínimo sería 12. ¿Sí? Aquí lo tenemos que poner como 12. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Sería 12. ¿Sí? Así van a resolver los demás. Y luego se los vamos a mandar. Ustedes los pueden copiar y resolver, o se los vamos a mandar para que los puedan mandar por Classroom para ya resueltos. ¿Sí? Mínimo común múltiplo de 10 y 15, mínimo común múltiplo de 11 y 13. Aquí va a haber un detalle, de una vez se los anticipo. Como todavía no vemos números primos, pero es el siguiente tema. El 11 y el 13 son números primos. Los números primos solamente se dividen entre ellos y la unidad. Entonces, hasta que se multipliquen ellos, van a encontrar el mínimo común múltiplo. Por eso van a ir sacando. Si pueden utilizar la calculadora, ustedes encuentren todos los múltiplos y hasta que no coincidan, que se multiplican entre ellos, entonces sí, van a aparecer ustedes lo van a experimentar. ¿Sí? Pero como son números primos, no lo van a encontrar tan rápido como estos. 12 y 8, 20 y 50, 15 y 55, 10 y 80, 18 y 60 y 25 y 60. Ustedes pueden practicar más si quieren, pero este método es para que nosotros sepamos definir bien el mínimo común múltiplo. Y más adelante, repito, vamos a ver el método de factorización, que va a ser más práctico y también con más números y con números más grandes, porque así se nos complicaría si lo hiciéramos por este método. Si hay alguna pregunta, con toda confianza pregunten y tienen el tiempo suficiente para revisarlo. Bueno, pues muchas gracias por la atención a esta. Vamos a continuar posteriormente con los divisores. Les vamos a encargar que investiguen de una vez porque vamos a utilizar criterios de divisibilidad. ¿Sí? Criterios de divisibilidad. Es cuando un número es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es el siguiente tema. Pero quiero que lo revisen, que lo investiguen, para cuando lo veamos ustedes ya tengan idea de lo que estamos hablando y sea mucho más fácil. Les voy a adelantar un poco. Cuando un divisible es entre 2, cuando las unidades terminan en 0 o cifra par. ¿Sí? Es algo así más o menos. Que lo busquen. Bueno, aquí lo dejamos entonces. Continuamos para la siguiente. Gracias por su atención.